a ver, si quieres rectificar hacia abajo, es decir, si yo declaré 100 debiendo ser 80, ¿de acuerdo? Yo podría rectificar, pero ¿estás de acuerdo que hacer esta rectificación, si yo pagué contribuciones al declarar 100 debiendo ser 80, como voy a bajar la base gravable, pues pagué de más, lo que se llama pago de lo indebido. Para yo poder hacer esta rectificación, primero, Angie, tengo que pedir autorización al SAT. Regla 611. No puedo rectificar hacia abajo valor si esta rectificación me genera un pago de lo indebido en automático. No, 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 tengo que pedir autorización. Apúntale, 611. Si eres OEA, no requieres autorización allí, siempre y cuando el R1 se haga en un plazo no mayor a 3 meses. Ojo, aún no se paga el pedimento. Bueno, es que si aún no se paga el pedimento, ¿verdad? Pues bueno, ahí en este caso, pues no habría ese tema, Angie. El tema es cuando ya pagaste, porque si ya pagaste, ¿qué dice el SAT, Angie? ¿Me vas a pedir la devolución o compensación? Quiero saber de dónde se generó ese dinero. Por eso está en la 611, Angie. Ese es el gran problema, porque pues el SAT va a saber que se lo vas a cobrar, se lo vas a pedir en devolución o compensación. Dice Osvaldo, si el importador presenta una declaración de la 318 aclarando el precio unitario, el valor con descuento, aún así debo mencionar, yo sí lo pondría porque al final, Osvaldo, ahora ha estado sucediendo el problema que para la autoridad llegan a desconocer las 318. Es increíble. Cuando la 318 está totalmente reconocida por parte de la autoridad, cuando la intención es hacer ajustes a las facturas de proveedores, ¿no? Documentos equivalentes. Entonces, yo soy de la idea que sí, o sea, si lo pudieras considerar, pues sería lo ideal, ¿no? Eso sí sería muy importante. Eh, pero tristemente ha sucedido que te desconocen las 318. Entonces, qué bueno que la hagas, qué bueno que lo prorrates, está perfecto, no estás obligado. Eh, Dice Andrea, si tenemos 100% en factura, pero en contrato se hace mención al descuento del 20% al momento de pago, por un caso se puede considerar como correcto justificar. Pues no, porque es que, a ver, no podemos predecir el futuro, Andrea. ¿Qué pasaría si va a haber o no va a haber un caso de calidad? O sea, tú estás dando por hecho, Andrea, que va a haber un problema y que por ende lo va a pagar 80. Entiendo que no, entiendo que esto solo lo vas a saber posterior a la importación y entiendo hasta que lo veas en planta. Y si es así, pues será hasta ese momento, Andrea. No, 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 no puedo predecirlo. Dice Ángel, cuando son muestras con el descuento a 100%, ¿es correcto poner el valor? No, 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 Ángel, ojo. ¿Qué dijimos, Ángel? El valor en aduana, en la base gravable es el valor de transacción. Oye, no, 100% yo te diría, Ángel, duda, no las vas a pagar. Pues no, no va a haber pago. Ah, dale un método, utiliza cualquier método alterno al valor de transacción, porque tú no caes aquí, porque no hay valor de transacción, pero duda, ¿esas mercancías tienen un valor? Claro que tienen un valor. Pues que dice la autoridad, otros métodos. Esto es diferente cuando estás hablando de una muestra y cumple los requisitos de una muestra. Para empezar, en el pedimento debería declarar una fracción de muestras, 98,010001, y entre los requisitos es que las mercancías no superen valor de $1. Bueno, es diferente, ¿eh? Entonces, ojo, si a mí me están regalando esas mercancías, está bien, no hay valor de transacción, pero tienen un valor. Tendrás que declarar ese valor, ¿eh? Salvo, reitero, que cumples con el tema de muestras, ¿sí? Que ahí yo puedo declarar ese valor de $1, ¿eh? Y una fracción especial, ¿ok? Entonces, ahí muy importante esta parte de los métodos. Ahora, vamos al siguiente punto que es fundamental. Nada más dice, espérame, denme un segundo. Los fletes también sería conveniente mencionarlos en el COBE, pero ¿por qué los fletes, Nancy? No entiendo por qué los fletes.
Ojo, dice Miguel, si trae un descuento, pero está por debajo del precio estimado, debemos aplicar o no el descuento. A ver, ojo, Miguel. Olvídate del precio estimado. No pensemos en el precio estimado. Pensemos en cuál es el valor de las mercancías. ¿Con descuento o sin descuento? ¿Cuál es el precio pagado o por pagar al proveedor? Pues quitándole el descuento, es decir, 80, ¿no? Ese es tu valor. Ese debería ser tu valor en aduana, Miguel. Cuando hablamos de precios estimados, el acuerdo de precios estimados compara el valor en aduana versus el precio estimado, ¿eh? Entonces, si tú quieres no quitar el descuento para decir que ya no caigo por debajo, estaríamos haciendo algo indebido. Si el valor es 80 porque hay un descuento, es el valor. Ese sería tu valor en aduana, Miguel. Y si estás por debajo, sorry, y tienes que garantizar, lo tendrás que hacer. Porque si no, no te va a cuadrar. Fiscalmente hablando, no te va a dar que yo le pague al proveedor 80 y declare 100. No da. Tengan cuidado en eso. Ujú. Eh, es que ¿por qué los fletes, Nancy? No te entiendo los fletes. O sea, ¿qué tienen que ver los fletes con un tema de un descuento? No me queda claro. Si quieres ahorita que lleguemos al tema de los Incoterms, donde tienen que ver los fletes, puede venir un flete desglosado, si a eso te refieres. Ahorita lo vamos a empezar a tocar. Ahorita vamos a ver los fletes, los seguros, los embalajes, etcétera, ¿no? A ver, ojo. Este artículo de verdad es fundamental porque habla de los incrementables. Artículo 65. Para efectos de que se considere un incrementable, primer punto, señores, no todo gasto erogado en el extranjero es un incrementable. Eso no dice la ley. Oye, imagínate, ¿eh? Pagué una inspección en origen en China porque es mi primera compra y no quiero tener broncas. Quiero que un chinito que contraté en China haga una inspección allá. Ajá, entonces checa. Yo necesito que alguien me haga una inspección. ¿Ok? Sí, soy claro. Oye, esa inspección, ¿qué objetivo tiene? Pues verificar que las mercancías cumplen los estándares de calidad, que es lo acordado, que sí funciona, etcétera. ¿Vamos bien? Bueno, eh, algo importante. Para que sea un incrementable, tiene que cumplir cuatro grandes elementos. Primero, que corra a cargo del importador. Ojo, escucha, corra a cargo del importador. No esté incluido en el precio pagado. Tres, sean gastos listados en el artículo 65. A eso me refería con los gastos como una inspección en origen. El 65 enlista ciertos conceptos que nosotros te los transcribimos. Jamás vas a encontrar la verificación en origen. Eso no existe. Y por último, que sean gastos hasta la fecha de entrada. Oye, es que yo pagué un flete desde China, vamos a suponer, hasta Monterrey y la mercancía entró por Manzanillo. ¿Yo tendría yo que considerar todo el flete? No, es hasta que llegó a Manzanillo. El flete local de Manzanillo a Monterrey ya no debería sumarse. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ya es un gasto aquí. Es hasta la aduana. ¿Ok? Entonces recuerda los cuatro elementos. Primero, que corra a cargo del importador. No esté incluido en el precio pagado. Siguiente, que sea un gasto, ajá, listado en el 65. Y por último, hasta la entrada a México. Solo en esos casos. Para efectos de declarar un incrementable, aquí viene la bronca. Tengo que demostrar el pago. Entonces, es absurdo que yo tenga una factura, ojo, vamos a suponer CIF con $100 y el proveedor me desglosa cuánto pagó de fletes y seguros y le pone 80 valor de mercancías, fletes 10, seguros 10. La pregunta es, duda, ¿quién contrató el flete?
¿Tú como importador? No, el proveedor. Es su responsabilidad con base a lo que vamos a platicar ahorita, que son los Incoterms. ¿Por qué diablos lo pongo como incrementable? ¿Es que está desglosado? Pues sí, pero tú no lo contrataste, tú no vas a tener un pago a ese supuesto transportista que ni tú contrataste. Entonces, no porque venga desglosado es un incrementable. Todo va a estar directamente relacionado con el Incoterm. Riesgo y costo que ahorita vamos a tocar. Entonces, señores, bien importante esto, ¿eh? Si yo no tengo los comprobantes y no se lo puedo probar a la autoridad, puedo entrar en omisiones, pagar de más, datos inexactos, que me rechacen el valor, multa del artículo 200. Es una bronca el tema de los incrementables, ¿ok? Entonces vean, voy a tener aquí un ejemplo que es un CFR, dice CFR, ahorita lo comentamos brevemente. Dentro del CFR ya tiene el flete incluido, pero no hay un seguro. Entonces ve, flete cero, perfecto, pero ve el monto de seguros por un valor de más de 406,000. Pagar 29 mugrosos pesos por concepto de seguros, pues llama la atención. Ah, ¿por qué tan poquito? Ah, porque aquí la empresa tiene una póliza de seguro global de transporte anual, que también es una bronca, que ahorita vamos a platicar. Bueno, dentro del apéndice 14 del anexo 22 vamos a encontrar los 11 términos de venta que reconoce la ICC en la versión 2020. ¿Ok? Los que están tachados son términos que existían anteriormente. Si bien, ojo, comercialmente hablando, yo puedo utilizar un DAF, un DAT, perfecto. En un pedimento no se puede usar. ¿Y qué contradicción? Es que todo lo hacen de manera improvisada en el gobierno actual. Y en el anterior peor. Imagínate que para efectos de la transmisión de la manifestación se habilitaron los términos de venta que estoy mostrando aquí. Pues, ¿qué tendrían que hacer en el apéndice 14? Pues también incluirlos, si no, no va a haber una congruencia. Pero bueno, entonces en el apéndice 14 encuentro los Incoterms para declarar el impedimento. Ajá. Dice Pablo, en un FCA en el que el vendedor contrata el flete, no, eso no está correcto, Pablo. En un FCA tú tienes que contratar el flete. Eso no está bien. Si estamos hablando de un FCA, es free, que ahorita vamos a tocar, Pablo. En un F, ¿por qué el vendedor contrata el flete? No, en un free no hay flete del vendedor. Esa es tu responsabilidad. Dice Eleazar, si un cliente utiliza un tercero, ajá, un forwarder, quien realiza los pagos, debe ser pagado por el importación. A ver, es que aquí depende, Eleazar, qué término de venta me estás hablando. O sea, no podemos resolver esto, Eleazar, si no me dices qué término de venta se negoció. Dice Luis, para el caso que tenga una factura donde vienen desglosados, ojo, no es que vengan desglosados los incrementables. Es que aquí hay algo muy raro. El que venda desglosado, damos por hecho que es un incrementable. No. Si tú tienes un FCA o un Exos, yo te diría, Luis, ¿qué diablos hace el proveedor diciendo cuánto es de fletes y seguros? Si yo soy tu proveedor, Luis, yo te vendí FCA, yo te vendí Exworks, a mí qué diablos me interesa cuánto pagaste tú de fletes de seguros, de a mí no me importa. ¿Por qué, Luis, el proveedor desglosaría un gasto que no le corresponde? O sea, no me hace el más mínimo sentido. Salvo que haya sido una emergencia, una urgencia, ¿no? Donde dijo, oye, te conseguí un flete, ay, vale tanto, ¿para qué diablos lo pone en la factura? No tiene sentido, o sea, esa es tu responsabilidad. El pedimento será diferente el monto de la factura, el monto de la mercancía, no, Eduardo, porque el DAP depende del lugar de entrega. DAP no es forzosamente en planta cliente, puede ser incluso en la aduana. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, vean, todas las preguntas que están haciendo son muy válidas, pero no las vamos a poder contestar ninguna sin Incoterms. Entonces, vamos a empezar con este tema para irnos al break a las 12, pero ya vamos a avanzar con algunos. Bueno, primero, a ver, yo sé que en muchas ocasiones este tema de Incoterms dice, pues lo he visto casi desde la prepa. Obviamente no, ¿va? En la universidad, etcétera, pero sí yo siento, y más ahora,
que hay una cantidad de desinformación. Bueno, hay tanta información, pero también hay tanta información errónea, falsa, incorrecta, no sé, hay demasiado y también hay mucha basura. Entonces, yo lo que les recomendaría, y se los dije al principio, compren el libro. No nos crean, compre el libro. Lo que vas a ver aquí en la presentación es del libro. No me lo inventé yo y ahorita lo vamos a compartir entre todos. Incoterms, International Commercial Terms, términos de venta internacional. ¿Quién los creó? Dijimos la ICC, la Cámara de Comercio Internacional. Están contemplados, ojo aquí, en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, de manera textual. Ahí sí dice el concepto Incoterms, solo en esa ley. Búscale en tu ley aduanera, búscale en tu 318 y en ningún lado vas a encontrar Incoterms. En ninguno. No existe. Solo existe este concepto en un instructivo de llenado que se llama Anexo 22. Nada más. No está en la ley. Nadie te puede obligar. ¿Ok? Ahora, ahorita comentamos, Carlos, el tema de los decrementables, porque no hemos llegado ni al incrementable y ahora vamos a ver los decrementables, ¿no? Ahorita lo comentamos, ¿eh? No te preocupes. SIF o FOB sobre el interrogante del pago del importador, ahorita lo vemos aquí. Todo esto que están platicando, ahorita lo vamos a resolver, créanme. Bueno, la Cámara de Comercio Internacional crea los Incoterms, imagínate, se creó desde 1919 la Cámara. Representa millones de empresas y regula las reglas Incoterms para adaptarla a lo que ha estado evolucionando en las prácticas comerciales. Ahora, esta lámina es súper importante. ¿Cuál es el objetivo general de las reglas Incoterms? Ojo, dice la ICC, establecer un conjunto de términos. ¿Cuáles son esos términos? Ex-works, FAS, FOB, DDP. Cada término tiene reglas. ¿Cuántas reglas? 10 para el que vende, 10 para el que compra. De la 1 a la 10 para el vendedor, del B1 al B10 para el comprador. ¿Ok? Son de carácter facultativo. Ojo aquí. Dice la ICC, son opcionales. ¿Quieres usarlos? ¡Qué padre! Felicidades. Úsenlos. Nadie te obliga, ¿eh? Comercialmente hablando, son opcionales. En México, en un pedimento, salvo en virtuales, tengo que declararlo, sí o sí, porque la autoridad toma el Incoterm como un elemento determinante para saber si hay un incrementable o no, si el valor en aduana está bien o me dejaste de declarar. ¿Ok? Reitero, solo reconocido en un instructivo de llenado. Luego, ¿qué me establecen estas 20 reglas por cada uno de los 11 términos? Derechos y obligaciones, ojo, para el que vende, para el que compra. Dice, en transacciones comerciales internacionales. Tiene un asterisco en internacional porque te acordarás que a partir de la versión del 2010 eh, se permitió el uso de términos de venta en operaciones domésticas. Es decir, yo puedo vender aquí en Ciudad de México y mi cliente está en Chiapas y puedo vender un Xbox. Oye, pero no se va a exportar, no se va a importar. No. Por eso en la versión oficial, si la lees, dice cuando el despacho sea aplicable. Y entonces cuando aquellos pensamos que en Incoterms siempre va a haber exportación o importación, dirás, pues siempre va a haber despacho. Pues no, porque puedo vender localmente en México y puedo usar Incoterms. Al final, úsalos si tú quieres, plásmalos donde, en un contrato. ¿Por qué creó la ICC estos términos de venta? Vean lo primero, eliminar barreras el idioma, evitar malos entendidos, establecer de forma clara obligaciones para el que vende, para el que compra, es el instrumento más utilizado en el mundo, es prácticamente usado en cualquier contrato y busca brindar una congruencia o coherencia comercial y judicial que es muy distinta entre países. Entonces, pongámonos de acuerdo, seamos bien claros que si tú y yo conocemos que es un FOB, ah, con independencia que no hablemos el mismo idioma, sabemos hasta dónde termina tu responsabilidad, hasta dónde me transmitiste el riesgo y el costo y hasta dónde yo lo asumo como comprador. Y ojo,
son una guía. Dice la ICC, o sea, es una guía, ¿por qué? Pues porque cada país es muy diferente. Por ejemplo, dentro de las obligaciones, dentro de las reglas está el despacho. ¿Estás de acuerdo que en México el despacho ahora mismo es una bronca? Bueno, si de por sí lo era, o está peor que un aviso, que un permiso, que un padrón sectorial, que una autorización o un aviso para SIVA. Es un mundo de regulación. Obvio, en esta versión oficial jamás te va a decir con todas estas disposiciones pues de manera específica, porque pues, es una guía. Entonces, cuando diga es una guía es porque se entiende que cada país lo va a adoptar a sus necesidades. Si yo como vendedor FCA, ejemplo, yo ya soy responsable del despacho de exportación, yo sé lo que implica el despacho en mi país, no va a venir de manera puntual aquí. Ah, tú eres responsable de que tengas un padrón, por ejemplo, de exportadores en ciertos casos. Pues no va a venir eso, porque eso depende de cada país, ¿ok? Ahora, no todo está contemplado en las reglas 5 terms en una operación de compraventa. No regula el comercio de bienes intangibles, solamente de tangibles, de mercancías, no de servicios. La interpretación errónea genera conflictos, litigios y pérdidas económicas, ¿ok? Eh, Vamos a lo que sí contempla. ¿Qué sí contempla las reglas 5 terms? Vean aquí. Luis preguntó el tema del CLD, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Vamos a esto. Reglas del vendedor de tu lado izquierdo, reglas de comprador de tu lado derecho. Dije A1 a la 10, B1 al B10, ¿de acuerdo? Si tú las lees, habla de suministrar, de pagar, de entregar, de recibir. Y de aquí, de la 3 hacia abajo, pues se repite. Riesgos, transporte, seguro, documentos de entrega, comprobación de embalaje marcado, costos y notificaciones. Todo eso contempla. Solo eso, ¿eh? Ahora, ¿qué no contemplan? ¿Qué no está incluido cuando yo determino un precio basado en una regla en Cotter, como un FOB? Ah, ¿qué no está incluido? ¿Qué debería considerarse en una compraventa? Vean, desde las especificaciones de las mercancías, que si van congeladas o van refrigeradas, en donde te voy entre el momento de pago, la divisa a usar, los recursos jurídicos o medios de defensa por si quedamos mal, cuáles van a ser las sanciones si incumples, qué pasa con los aranceles. Es una locura, danos un balazo casi en la cabeza vender DDP y más a Estados Unidos con aumento de aranceles de hoy sí y mañana también. Prohibiciones, causas de fuerza mayor, excesiva onerosidad, propiedad intelectual, o sea, el mal uso de las marcas, la legislación que vamos a utilizar si no llegamos a un acuerdo, hasta qué momento se entiende que la mercancía es tuya y yo ya dejo de ser responsable. Todo esto que acabo de señalar no lo contemplan las reglas 5 terms. ¿Dónde debería precisarse? La ICC señala en un contrato. Por eso hace un rato que yo les decía, ojo con el contrato, yo dije, para la manifestación, para la materialidad, para el origen. Oye, pues es que yo voy a hacer un contrato todo chafa, lo voy a hacer incluso a través de inteligencia artificial. Bueno, eso es no querer mejorar. Pero bueno, dos, oye, una orden de compra. Pues sí, o sea, una orden de compra podemos acreditar la relación comercial, ¿verdad? El valor, las condiciones de pago, pero duda, ¿vas a tener en tu PO todo esto? Evidentemente no. Y si hay un problema, y si la firmó la PO el vendedor, y de verdad hay un problema, pues ¿a quién le vas a reclamar? Ojo, se reducen de manera considerable las posibilidades de ganar a través de un recurso de un juicio cuando no hay un contrato y hay un apeo. Correos, tal, mejor un contrato. Eso es lo ideal. Ajá. Entonces tengan cuidado ahí, yo siempre he sugerido los contratos. Ahora, dice la ICC, el contrato de compraventa es como el contrato madre a partir del cual girarán otros contratos que están relacionados
con una compraventa, una IMPO, una expo, como puede ser contrato de transportistas, con un forwarder, con un agente aduanal, con una aseguradora, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, contratos, señores. Oye, si estamos utilizando las reglas 5 tercios de la ICC te sugiere que en un conflicto, una diferencia entre cliente y proveedor, incluyas una cláusula de arbitraje. Esta cláusula de arbitraje tiene como objetivo resolver una controversia sin llegar a un juicio, sino a través del procedimiento de arbitraje, donde van a intervenir árbitros capacitados, expertos en temas comerciales y además, si forman parte de la ICC, qué mejor. Oye, este mecanismo es costoso, sí, pero es el que más certeza nos va a dar de que esto se resuelva a quien realmente le corresponda el derecho. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué se han revisado las reglas 5 terms? Recuerden que las reglas 5 terms tenemos actualmente la versión, esta que ves abajo, es la 2020, pero se crearon desde 1936 y ve, a partir de esta fecha se han modificado todas estas veces, 8 veces ya, y del 80 hasta el 20 se han estado actualizando cada 10 años. Cada 10 años, ¿eh? Oye, ¿quiere decir que para el 2030 vamos a tener Incoterm? Pues para mí es un gran negocio, la verdad. Yo creo que sí, va a salir en 2030. Tan solo el librito cuesta más de 1,500. Cursos, etcétera, certificaciones que da la ICC. Yo creo que sí, pero bueno, no es obligación. Ahora, ¿por qué se han revisado? Porque hubo un crecimiento de la economía global. Ojo en la segunda, vean, esto es increíble. Ha habido un aumento de malos entendidos. ¿Cómo puede ser? Si el objetivo es evitar malos entendidos, bueno, pues si no conoces ni la versión oficial, pues por eso hay tantos malos entendidos. El tema de seguridad, es decir, un CityPath, un OEA, el tema de seguros que lo vamos a ver ahorita. Y ojo, reitero, estamos ahorita en la versión 2020. Yo dije hace un rato, ¿son obligatorios? No. Si yo comprador y vendedor quiero usar la versión 2000, por ejemplo, donde ahí existía, por ejemplo, el DAF, el Deliberate Frontier, Atlantic Frontier, pues yo la puedo usar. Si vendedor y comprador lo ponemos en un contrato, pero yo sé en qué impedimento no lo voy a poner. Eso es tema aduanal. Tema comercial lo puedes usar. ¿Ok? Ahorita les voy a decir cómo deberían de plasmarse, pero bueno, de tu lado derecho vas a encontrar otros términos que se crearon en Estados Unidos, los famosos RAFTs. Aquí vamos a encontrar sus propios términos que crearon en Estados Unidos. Y si te das cuenta, hasta aquí abajo tienen estos 7, perdón, estos 6. Y tenemos un FOB. Aquellos que saben de Incoterms saben que FOB para Incoterms es Free on Board, pero el transporte de estas mercancías se llevará en vías marítimas o navegables. Eso es un FOB. Sin embargo, en Estados Unidos, un FOB RAFT, un FOB RAFT es entregado a un transportista libre a bordo. FOB es libre a bordo, a un transportista. Entonces de ahí que llegue a pasar que un proveedor en Estados Unidos llegue a señalar FOB Laredo. Y entonces muchas personas dicen, no inventes, no tienen ni idea de que FOB es un para uso en medios marítimos o navegables. No, pues es que puede ser que tú en tu mente estés hablando de Incoterms y tu cliente o proveedor está hablando de un raft. Entonces, desde ahí, pues ya no nos estamos comunicando de forma correcta. ¿Cómo dice la ICC que se debe de plasmar el Incoterm o la regla Incoterm acordada? Vean aquí el ejemplo. Lo ideal es que se ponga el término, por ejemplo, DAP aquí, el lugar de entrega muy específico posible, lo más específico desde el punto de vista geográfico, coma, la palabra Incoterms y la versión. Oye, ¿por qué la palabra Incoterms? Pues por lo que estoy diciendo ahorita,
que yo puedo hablar de un Incoterm y tú puedes hablar de un raft. Entonces, la forma correcta es esta. ¿Y por qué el año? Pues porque yo puedo usar los 2000, los 2010. Yo los puedo usar si así lo acordamos. Por eso es fundamental, señores, que se plasmen de la mejor forma. Dice la ICC, si no ponen el año, pues se entiende que es el año en el que lo negociaste, lo plasmaste, aplicable a la versión en vigor en ese momento. ¿Ok? Bueno, nada más denme un segundo. Dice los compañeros, ahorita esa idea, ahorita la vamos a comentar. ¿Cómo se debe declarar ese FOB? Bueno, es que, ojo, ahí tenemos que hacer una equivalencia para saber cuál es el término de venta, pero esto lo vamos a determinar a partir de que definamos hasta dónde me va a entregar. Si me entrega en frontera, yo les diría es un DAP. Ahorita lo vamos a comentar, ¿eh? Si me entrega en frontera. Si me entregara a un transportista, podría ser un free carrier, pero va a depender de las obligaciones. Dice la gente ahora prorratea el flete con DAP, pero no prorratea bien muchos problemas en el almacén. Podemos hacer ahí. Bueno, ahorita lo comentamos nada más, Leti, porque quiero saber en el DAP por qué prorratea un flete cuando en el DAP ya está incluido. Ajá. Vamos bien. Ahorita lo comentamos, ¿eh? Ahorita que vamos los 5 créanme que mucho de lo que están preguntando se va a resolver. Ahora, en esta última versión se actualizan notas de orientación, llamadas notas explicativas, se reestructuró de manera interna las 10 reglas, se modifica la transmisión de riesgos y costos, hay un formato horizontal que me permite comparar los 11 términos, eh, los riesgos y costos, tránsito, se contempla los tránsitos por primera vez, el famoso inbound, y también que yo comprador o vendedor, yo puedo tener mis propios medios, yo no estoy obligado a contratar un transporte porque yo tengo flotilla. Eso también se consideró y hay una diferenciación, ahorita lo vamos a ver, en el tema de coberturas de seguro. El DAT, adiós, desapareció, lo vamos a ver, que es el Deliver at Terminal, bye, se crea el DPU, como ustedes saben, y ojo aquí, última viñeta, existe la posibilidad de alterar las reglas 5 terms, pero esto dice la ICC, siempre y cuando así entre partes lo acuerden y se plasme en un contrato. Entonces, el Comité Español de la ICC, que es México, Costa Rica y Guatemala, generaron la traducción al español. Esto es importante porque cuando leas el libro, te invito mucho a que lo hagas, de repente como que lo lees y dices, ay, no, no es el que comúnmente usamos en México, pero se deriva de que intervinieron costarricenses y guatemaltecos. Ahora, esta es la estructura, señores, de las reglas Incoterms desde el 2000 al 2020. Dice Sergio, ¿hay alguna ley nacional? Lo mencioné hace un rato, Sergio. No, no existe en la legislación más que en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, Sergio. No existe en otro lado y nunca los van a publicar en el DOF. ¿Por qué? Porque si no te los harían obligatorios. Y dijimos, Sergio, que estos son opcionales. ¿Ok? Bueno, punto fundamental, señores. Necesitamos identificar las reglas 5 terms por grupos, por letras. Grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. Si nosotros memorizamos la primer letra, es decir, los 4 grupos, créanme que va a ser muy sencillo. Y la letra significa lo siguiente. Grupo E quiere decir éxito, de salida. Grupo F quiere decir free. ¿Qué quiere decir free? Transporte principal no pagado. Ojo con las letras. Grupo C, transporte principal pagado, que es cost. Y grupo D de deliver, de entrega o de llegada. Reitero, E, exit, F, free.
C, cost de deliver. Y están ordenados, ojo, de la menor a la mayor obligación para el que vende. ¿Ok? Y ojo, vean la comparativa desde el 2000 hasta el 2022. Perdón, hasta el 2020, 2000 al 2020. Vean, el E se mantiene, el F se mantiene, el C se mantiene. Y el que más cambios ha tenido es el D, porque por muchos años tuvimos 13 términos. Vean aquí abajo. DEC, DAF, DES y DDU desaparecieron. Y quedaron DAT y DAP. Vean, ojo, el DEC, que era el Deliver Exquay, que era descargar en un muelle, ahora es DAT. DAF, ojo, Deliver at Land Frontier, DES, Deliver Ex Ship, sobre el buque, y el DDU, entregado con impuestos no pagados, Deliver Duty Unpaid, se convirtieron en uno solo. O sea, estos tres ahora es D, acuérdate del grupo D y pues DDP. Ahora, ve qué pasó en 2020. Tenemos D, DAP, sigue igual, pero se creó el DP. ¿Cuál desapareció? El DAT. Y el DAT, si te das cuenta, solo vivió 10 años. Se creó en 2010 y pues nadie le entendía, no era claro que era una terminal, bla, bla, bla. Entonces, bye, desapareció. Y tenemos DAP, DPU y DDP. Entonces, si yo soy el vendedor, el que menor responsabilidad me corresponde es vender el primero, Xworks. Si yo vendo DDP, es el que mayor responsabilidad me va a generar a mí como vendedor. Si yo vendo Xworks y tú compras Xworks, tú te llevas la mayor responsabilidad como comprador. Si yo vendo DDP y tú me compras, yo asumo prácticamente todas las responsabilidades, prácticamente todas, ¿eh? No dije todas, ahorita vamos a ver en qué. Entonces, de la menor a la mayor obligación. Entonces, E, F, C y D. E, F, C y D. En el 2000, vean ahí, 2010, yo no sé por qué, pero bueno, la intención de la ICC fue usar los términos de forma correcta por medio de transporte y decidieron dividirlos en dos bloques. Si bien siguen estando divididos también por grupos por letras, decidieron dividirlos también por medio de transporte. Y entonces, los cuatro exclusivamente que dice la ICC por vías navegables o marítimas son FAS, FOB, CFR y CIF. Lo mismo en 2020, siguen estando separados por medios de transporte. Los dos más usados en el mundo es FOB y es CIF. De hecho, son los dos primeritos que se crearon. Ahora, vamos a ver ahorita por qué son los más comunes. Ya habíamos comentado cuál es la forma correcta de declararlos, ¿no? Término, el lugar de entrega, Incoterms y el año, la versión. Bueno, vamos ahora sí uno por uno. Y ahorita vamos con todo esto a responder incrementable, decrementable, valor en aduana igual valor de transacción, le sumo, no le sumo, le resto. Grupo E, dijimos éxito. Solo hay uno, Xworks. Y ojo, aquí en esta imagen se va a replicar en los diferentes términos que vamos a ver, partiendo de dos conceptos, el riesgo y el costo. Esos dos conceptos de verdad son los que la ICC te taladra en el cerebro para efectos de entenderlos y operarlos bien. Riesgo, costo. Y en la imagen vas a tener estas cajitas. Estas cajitas son las mercancías. Ajá. Y entonces, ojo, quiero que pienses ahorita como vendedor. No pienses que compras. Piensa que vendes. Tú vendes. Porque si lo ves como comprador, se hace a veces más complicado. Entonces, piensa como un vendedor. Tú estás del lado izquierdo, yo estoy del lado derecho. Tú vendes. Y entonces el primer término de venta dice Xworks, riesgo y costo. Ahí vienen los dos conceptos más importantes. Riesgo es en donde tu vendedor me transmites la responsabilidad a mi comprador
Ajá. Y de ahí dice Roberto, esa es tu bronca. Si te la roban, si se moja, si se daña, ese ya no es mi problema. Hasta aquí te transmití la responsabilidad. Costo, que es el símbolo del dinero. ¿Hasta dónde tu vendedor pagaste los gastos para hacerme la entrega? Y el riesgo y costo, si lo ven, siempre van juntos, excepto en el grupo C. Por eso es tan importante separarlos por grupos, por letras. Entonces, cuando yo te diga DAP, piensa en la primera letra. Grupo D, deliver. Te digo FOB, free, piensa en la F, free. No está incluido el transporte principal. CIF, C, cost, ya está incluido el transporte principal, pero ahí va a venir una alerta. ¿Por qué? Porque en el C el riesgo y el costo se van a separar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tu vendedor en un Xworks me vas a entregar en un lugar convenido, ¿verdad? Y hasta ahí transmites el riesgo, hasta ahí transmites el costo, en el mismo lugar. Te voy a leer brevemente un extracto de lo que dice esta versión oficial de las reglas 5 terms, para que puedas escuchar qué es lo que dice la ICC en unas notas explicativas. Así se llama, que es una especie de resumen de lo que a grandes rasgos se engloba lo más importante, que es el riesgo y el costo. Entonces, vamos a poner el Xworks. Dice, entrega y riesgo en fábrica significa que el vendedor, tú, entregas las mercancías al comprador cuando pone la mercancía a disposición del comprador en lugar designado, como una fábrica o un almacén. En ese lugar designado puede ser o no las instalaciones del vendedor. O sea, puede ser tu planta, tu almacén u otro lugar, ¿eh? Si tú y yo así lo convenimos. Vean, para que ocurra la entrega, no es necesario que el vendedor cargue la mercancía en un vehículo de recogida, ni es necesario que la despache para la exportación cuando tal despacho sea aplicable. Ojo, cuando dice cuando tal despacho sea aplicable es porque sabemos que las reglas 5 se pueden utilizar en doméstico. Entonces, vendedor, ¿dónde me vas a entregar? Vamos a poner el primer ejemplo, en tu planta, que está en Toluca. Ahí está tu planta. Tú me dices, Roberto, te vendo estos rollos de X mercancía en mi instalación, porque así lo acordamos, y te va a costar $100. Ah, ok. ¿Eso a qué te obliga a ti como vendedor? Ah, pues a notificarme, ¿se acuerdan de las 10 reglas? A notificarme que la mercancía está lista, a notificarme que no llegó, que no la terminaste, no sé, a embalarla, a entregarme documentación para que yo pueda liberarlas. Transporte no, porque las van a entregar ahí. Seguro pues tampoco. Despacho no es tu responsabilidad, la pago yo como comprador. Cargo al transporte no, la cargo yo como comprador. Entonces, básicamente, tú lo que me estás diciendo es que me vas a vender un Xworks entregándome la mercancía en tus instalaciones cómodamente para que yo llegue como comprador, contratando a un transportista que tú le tienes que dar acceso, ¿verdad? Y yo, comprador, tendría que cargarla al medio de transporte y el despacho de exportación, pues la mercancía se va a mandar a París. ¿Estás de acuerdo que debe haber un pedimento de exportación? Ese pedimento de exportación lo tengo que pagar yo como comprador, pero ese pedimento lo necesitas tú como vendedor. ¿Por qué? Porque tú como vendedor me facturas a tasa 0% de IVA. Y para soportar tu tasa cero necesitas un pedimento que le pague yo a la gente. Entonces, les voy a poner aquí en pantalla el ejemplo y hasta ahí vamos a hacer el break. Va a ser $100, planta proveedor. Ajá. Obviamente tendré yo que poner la dirección y tal, y tendrá que poner Incoterms 2020, vamos a suponer, porque así los vamos a usar. ¿Ah? Esa sería la forma correcta, ¿no? Xworks, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Sería Xworks, $100. ¿Hasta aquí queda claro? Ahora, hay dos problemas comunes en un Xworks, y el primero tiene que ver con la carga. La carga, si piensas en la práctica,
la carga de esa mercancía que tú me estás entregando, que yo contraté a un transportista y llega a tu instalación, esa carga la tengo que hacer yo, comprador, es mi riesgo, es mi costo. ¿Por qué la termina haciendo el vendedor? En la práctica, sí o no, la termina haciendo el vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene infraestructura, tiene patines, tiene montacargas, no me permites el acceso de más de una persona que no sea el chofer, y entonces ahí hay una limitante operativa. Entonces, si tu vendedor subes la mercancía por buena onda, porque tienes los medios, y la dañas en esa maniobra de carga, ¿quién es el responsable? Si me voy a la literalidad de la regla Incoterm, pues yo comprador. Pero yo te diría, pues sí, pero tú, Homero, pues tú la subiste, tú serías el responsable. Entonces ya se generó un problema. ¿Por qué? Porque la carga la tuve que haber hecho yo, pero la hiciste tú. ¿Y por qué la hiciste tú? Porque tú tienes los medios. Entonces ahí ya se generó un conflicto innecesario. Entonces, ¿quién debería de cargarla? Yo. Entonces dame acceso a mí y yo tendría que ver cómo la subo al medio de transporte. ¿Ok? Ahora, si tú lo quieres seguir haciendo, por lo que tú quieras, sugerencia, venía en una lámina. Modifiquemos la regla Incoterm. Sígueme vendiendo Xworks, pero le vamos a poner Xworks con carga. Y ahora sí, tu vendedor eres responsable de que la mercancía la cargues, pero porque lo ajustamos. Si no, no tendrás que cargar. Y la segunda, el despacho. Eso es bien importante, porque el pedimento lo va a hacer un agente aduanal. Agente aduanal que quién contrató, quién pagó, yo como comprador. Pero el pedimento lo necesitas tú. Entonces imagínate que el pedimento te llega a ti, reitero, para soportar tu tasa cero, pero resulta que el pedimento está mal. Tú le dices al agente aduanal, oye, rectifícame el pedimento. ¿Qué crees que te va a decir el agente aduanal? Pues, ¿quién eres? El cliente está en París y me pagó Roberto. Si él me lo autoriza, si él me paga, pues yo te hago el R1, pero si no, tú y yo no tenemos ninguna relación. Entonces, en un Xworks, no tienes el control de tu agente aduanal, tú haces una carga cuando no deberías de hacer la carga. Por eso, para aquella empresa, si es posible, poder contratar a su agente aduanal, hacerse responsable de la carga, mejor vámonos al FCA en lugar de vender Xworks. Pero eso no está tan fácil, porque estás de acuerdo que hay ciertas industrias, sobre todo la automotriz, donde el comprador, yo te digo, pues sí, Homero, te va a comprar toda la mercancía, pero yo solo compro Xworks. Se acabó. No hay margen de negociación. Yo pago a mi agente aduanal muy barato, tengo muchísimos, tengo transportes, yo compro Xworks. No hay forma de negociar ahí. No sé si me doy a entender. Pero bueno, si se pudiera, sería lo ideal, brincar a FCA. Pero bueno, vamos a ponerle Xworks $100 en tu planta, ¿ok? ¿Qué pasaría si por alguna situación yo te dijera, oye, entrégame esta mercancía, el producto que estamos mencionando, pero no en tu planta en Toluca? Vamos a suponer que yo te dijera, entrégamelo en el Estadio Azteca. Tú estás en Toluca. De Toluca al Estadio Azteca, vamos a suponer que fueran 40 kilómetros. ¿Ok? Duda. ¿Puede seguir siendo Xworks? La respuesta es sí, porque leímmo que decía lugar convenido. ¿Te parece que me entregues hasta allá? Y tú digas, sí. Ahora la pregunta sería, ¿me lo vas a vender a los mismos $100? Tú como vendedor lo tendrías que mover hasta allá, más de 40 kilómetros. Y si algo le pasa, ¿quién es responsable? Tú. Entonces, duda, tú como vendedor, ¿asegurarías la mercancía a 20 kilómetros, a 2 kilómetros? Cuando la responsabilidad es tuya. ¿Qué pasa si tú como vendedor dices, sí, te lo entrego en el Estadio Azteca, pero pues va a implicar moverlo? Ese riesgo, acuérdate, riesgo y costo es tuyo como vendedor, ¿eh? ¿Te va a costar más? Claro. ¿Tienes más riesgo? Claro. ¿La vas a asegurar? Es tu bronca. Yo comprador, ¿dónde la voy a esperar para recibir? En el Estadio Azteca. Si en el trayecto de tu planta en Toluca al Estadio Azteca, a ti como vendedor te la robaron,
y no la aseguraste, pues problema tuyo. Cuando llegue, cuando me avises, ¿qué crees, Roberto? Me la robaron. ¿Yo qué te voy a decir? Pues es tu bronca. Oye, no la aseguré, pues peor tu bronca. Porque como el riesgo y el costo van juntos, nadie te obliga a asegurar. Pues ¿por qué? Porque el riesgo es tuyo. Y entonces, imagínate, no la aseguraste y te la robaron. Yo te puedo demandar, te puedo penalizar. Es una broncototota y además no vas a poder recuperar la mercancía. Entonces, ¿cuál sería el mundo ideal? Pues como vas a llevar el riesgo y el costo está en ese lugar y puedes seguir siendo un ex-works, pues me vas a decir con gusto, pero como contraté un flete y como contraté un seguro, porque hasta ahí soy responsable, te la voy a vender ex-works, ¿qué crees? En $120, Estadio Azteca, ajá, con gusto. Pero como el riesgo es mío, subo el precio. No sé si me di a entender. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda. ¿Queda hasta aquí claro? El despacho sigue siendo por cuenta del comprador, ¿eh? Yo Hasta tengo aquí una vamos duda. bien. Ahora, a ver, En caso de que el vendedor, en vez de aumentarlo en el precio, en la factura, desglose ese transporte, bueno, el comprador podría considerar eso como incrementable. no te entiendo, Andrea. O sea, no estamos hablando de un desglose, estamos hablando hasta dónde paga los gastos para hacerte la entrega. No me queda claro, perdón. Sí, bueno, o sea, comentas que se entrega en punto definido, ¿no? Y ya ves, En va a otro ser lugar. un, Ajá. ajá, va a ser